¿Cómo están? Espero que estén bien. Este es el video de la clase del jueves 18 de junio. En esta clase vamos a continuar con lo que comenzamos de función cuadrática. Hay muchas cuestiones de este trabajo práctico que obviamente les van a sonar conocidas, pero vamos a ir desmenuzando y profundizando un poco más sobre cada uno de los conceptos que ya vienen trabajando, ¿sí? Primero vamos a identificar qué es una función cuadrática. Una función cuadrática es un polinomio de grado 2. Este polinomio de grado 2 gráficamente nos representa una parábola, ¿sí? Que obviamente en el video tutorial de GeoGebra y en la resolución del problema que les dejé para iniciarnos en este tema, también van a identificar qué es una parábola. Si nos vamos al problema, justamente acá tenemos un polinomio de grado 2, por lo tanto esto es una función cuadrática. Y una de las cuestiones que yo les pedía en el problema era identificar y escribir los puntos importantes de la gráfica, la ordenada al origen, las raíces y el máximo o mínimo, ¿sí? Dependiendo cómo está graficada la parábola. ¿Por qué les pedimos estos puntos? Es porque estos puntos tienen una importancia importante, una característica importante y tienen mucha relación con las distintas formas en las que yo puedo escribir una función cuadrática. En matemáticas muchas veces nos vamos a encontrar con que una misma cosa se puede representar de distintas formas. Por ejemplo, una función se puede representar de forma algebraica o de forma gráfica, graficando la misma. A su vez, dentro de la parte algebraica, podemos encontrar distintas expresiones algebraicas que nos estén representando lo mismo. Por ejemplo, cuando escribíamos un polinomio en forma polinómica o en forma factorizada, estábamos hablando del mismo polinomio, pero escrito en dos formas distintas. Con la función cuadrática pasa algo similar. Yo tengo varias formas de escribir la función cuadrática. En este caso nos vamos a concentrar en las tres formas más comunes. La función polinómica, que es la que ustedes ya conocen, la función canónica, que tiene esta pinta, y la función factorizada, que tiene esta pinta que ustedes también ya conocen. Cada una de estas formas nos va a brindar una información importante sobre cada uno de los puntos que mencionamos acá y que pedía en la resolución del problema. La función polinómica, la forma polinómica, nos va a dar la ordenada al origen, que es el término independiente C. La forma canónica nos está dando las coordenadas del máximo o el mínimo, que en particular en la función cuadrática se denomina vértice de la parábola. Y la forma factorizada nos va a dar las raíces de la función cuadrática, ¿sí? Por lo tanto, si yo puedo manipular estas tres formas de escribir la función, puedo tener información muy importante sobre cómo se comporta esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en las próximas clases? Vamos a manipular y trabajar con estas tres escrituras de la función cuadrática para poder entender y comprender cuál es la relación entre la forma de escritura y el comportamiento de la gráfica de la función, ¿sí? A continuación le dejé algunas características de los puntos y recordé cómo calcular cada uno de ellos. Por ejemplo, la ordenada al origen. Recuerden que la calculábamos haciendo y evaluando la función x igual 0. Entonces, si ustedes ven en la forma polinómica, si yo evalúo x igual 0, justamente los dos primeros términos se me anulan y me queda la c solita. Por eso c es la ordenada al origen, ¿sí? Tiene relación justamente con cómo calculamos la ordenada al origen. En el caso de las raíces, si la función está escrita en forma factorizada, las raíces saltan enseguida, al toque, ¿sí? Pero si la función está escrita en forma polinómica, recuerden que teníamos que utilizar Bhaskara para poder calcular las raíces. Acá les dejé el cálculo en el caso del problema que tenían como inicio a todo este tema. Y vemos que las raíces son x1 igual a 0 y x2 igual a 4 positivo. Luego, otra información que nos brinda el cálculo de las raíces cuando la función está escrita en forma polinómica es la información del discriminante. ¿Qué es el discriminante? El discriminante es esto que está debajo de la raíz, ¿sí?
es decir, el b cuadrado menos 4a por c. El discriminante lo que nos va a decir es la naturaleza de las raíces que tiene la función. Si el discriminante es mayor estricto que 0, las raíces van a ser reales y distintas. Como por ejemplo en este caso, fíjense que cuando yo calculo todo esto me queda 8 cuadrado, es decir, algo positivo, ¿sí? Como ese algo es positivo, entonces veo que las raíces son reales y distintas, como por ejemplo nos daba acá, x igual 0, x igual 4. Son dos raíces distintas y reales. Cuando el discriminante es igual a 0, voy a tener dos raíces reales iguales, o una raíz doble también se le suele decir. Y si el discriminante me da menor que 0, no posee raíces reales. ¿Por qué? Porque justamente no puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Eso es un número imaginario y es la próxima unidad que vamos a desarrollar, ¿sí? El conjunto de los números imaginarios. Luego, bueno, acá tienen ejemplos de discriminantes y cómo van a ser las gráficas según el discriminante. Esto está en el libro también. Y por último, tenemos el vértice de la función cuadrática. Si una función cuadrática está escrita en forma canónica, el vértice de la misma, es el punto máximo o mínimo, se muestra en estos dos puntos. Ah, no lo escribí. Bueno, miren. Estos dos puntos, pensé que lo había reescrito. El punto XB y B son las coordenadas del vértice. ¿Se acuerdan que cuando nosotros reescribíamos las raíces, las escribíamos con distintos signos? Es decir, si acá me decía menos 1, la raíz va a ser 1. En el caso de la coordenada X del vértice pasa lo mismo. Si yo acá tuviera menos 1, la coordenada va a ser 1, ¿sí? Entonces, la forma canónica me brinda la información del vértice. En el caso de la función que nosotros estábamos viendo, el vértice era 2,8. Eso no lo vemos en la escritura porque el problema nos brinda la escritura de la función cuadrática en versión polinómica. Pero seguramente cuando graficaron y trataron de responder las preguntas, se dieron cuenta que el vértice estaba en 2,8. Para esta clase les voy a dejar algunas actividades. La primera actividad es identificar en qué forma están escritas cada una de estas funciones y a escribir el punto que nos brinda cada una de las formas de escritura. Es decir, por ejemplo, esto está escrito en versión polinómica, me va a brindar la ordenada al origen, que es el término independiente. Esto está escrito en forma canónica, por lo tanto me da las coordenadas del vértice, ¿sí? Cada una de las formas en las que está escrita me brindaba un punto distinto. Y además quiero que realicen de la página 105 todas las actividades. El punto 3, el punto 4 y el punto 5, ¿sí? Eso es todo por esta clase. Nos veremos la semana que viene. Espero que se encuentren bien y les mando un abrazo enorme.